Derivando mucho más allá del resplandor familiar de la Tierra, los satélites más distantes lanzados por la humanidad se han transformado en exploradores cósmicos, desvelando secretos del universo que antes solo podíamos imaginar. Desde el borde helado de nuestro sistema solar hasta el vasto vacío interestelar, estos exploradores robóticos han descubierto antiguos susurros de la creación, misteriosos campos de energía e incluso pistas sobre lo que yace más allá del alcance de la influencia de nuestro Sol, expandiendo no solo nuestro conocimiento, sino también nuestro sentido de pertenencia en el cosmos. Acompáñenos mientras exploramos sus descubrimientos con una profundidad sin precedentes. Diseñada para volar más cerca del Sol que cualquier misión anterior, la sonda solar Parker está reescribiendo por completo nuestro entendimiento de nuestra estrella. Se aventura en una zona a la que ningún objeto hecho por el hombre ha llegado jamás, un lugar donde las temperaturas se elevan más allá de la superficie de Venus y la radiación solar podría fundir la mayoría de los materiales conocidos. Sin embargo, la sonda solar Parker continúa su audaz viaje, transmitiendo datos que están transformando nuestra comprensión del Sol y su profunda influencia en el sistema solar. Misiones solares previas, como la nave espacial Helios de la NASA en la década de 1970, se acercaron a 43 millones de kilómetros del Sol. Aquella fue una hazaña impresionante para su época, pero la sonda solar Parker ha pulverizado ese récord. Con cada órbita sucesiva, se aproxima más y más. El 24 de diciembre de 2024, alcanzó una distancia de tan solo 6,1 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esto la sitúa casi 7 veces más cerca que cualquier nave espacial anterior. A esa distancia, la gravedad del Sol ejerce una atracción increíble sobre la sonda, impulsándola a velocidades de casi 700.000 kilómetros por hora, lo que la convierte en el objeto fabricado por el hombre más rápido de la historia. La nave espacial está meticulosamente construida para sobrevivir a estas condiciones extremas. Una de sus características más cruciales es su escudo térmico, una gruesa capa de material compuesto de carbono diseñada para soportar temperaturas de casi 1400 grados Celsius. Este escudo, conocido como el Sistema de Protección Térmica, TPS, permite que la sonda se enfrente al Sol mientras mantiene sus instrumentos científicos a una temperatura de funcionamiento segura. Sin este escudo, la nave espacial no sobreviviría más de unos pocos segundos en el calor y la radiación extremos. A medida que se aproxima al Sol, la sonda se encuentra con intensas ráfagas de energía y corrientes de partículas cargadas que se mueven a velocidades increíbles. La atmósfera exterior del Sol, conocida como la corona, es una región caótica y altamente dinámica. Uno de los mayores misterios del Sol es porque la corona es mucho más caliente que su superficie. La fotosfera, la superficie visible del Sol, tiene una temperatura promedio de aproximadamente 5.500 grados Celsius, pero la corona alcanza temperaturas de varios millones de grados. Esta diferencia de temperatura, aparentemente ilógica, ha desconcertado a los científicos durante décadas, y la sonda solar Parker está ayudando a desentrañar las razones detrás de este extraño fenómeno. A diferencia de las misiones al sistema solar exterior, que requieren años de viaje para llegar a sus destinos, la sonda solar Parker se beneficia de la inmensa gravedad del Sol para acercarse. Sin embargo, aproximarse al Sol no es tan sencillo como simplemente apuntar una nave espacial hacia él. La Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad considerable, y cualquier nave espacial lanzada desde la Tierra hereda ese movimiento. Para caer hacia el Sol, la sonda tuvo que anular gran parte de su velocidad orbital hacia adelante, lo que requirió un cohete de lanzamiento excepcionalmente potente. La NASA utilizó el cohete Delta IV Heavy, uno de los cohetes más potentes en operación, para lanzar la nave espacial en 2018. Incluso entonces, la aproximación al Sol exigió una estrategia ingeniosa. En lugar de volar directamente hacia la estrella, la nave espacial utiliza la gravedad de Venus para ajustar gradualmente su órbita. A lo largo de una serie de 7 sobrevuelos de Venus, la trayectoria de la sonda se moldea cuidadosamente, permitiéndole acercarse progresivamente con cada pasada. La comunicación con la sonda solar Parker es una tarea delicada. Debido a su velocidad extrema y su proximidad al Sol, hay momentos en que la comunicación directa con la Tierra no es posible debido a la interferencia solar. La nave espacial está diseñada para operar de forma autónoma, tomando decisiones en fracciones de segundo para protegerse y asegurar la recopilación continua de datos valiosos.
Dispone de sensores que monitorean constantemente su posición en relación con el Sol, realizando ajustes según sea necesario para mantener su escudo térmico correctamente alineado. Si ocurre algo inesperado, la sonda cuenta con medidas de seguridad incorporadas que le permiten corregir su rumbo sin esperar instrucciones de la Tierra. A diferencia de las misiones a planetas y lunas, donde las naves espaciales a menudo transmiten imágenes detalladas, el objetivo principal de la sonda solar Parker no es la fotografía. En cambio, se concentra en medir los campos eléctricos y magnéticos del Sol, capturar el movimiento de partículas cargadas y detectar ondas de energía que fluyen a través de la corona. Los datos que recopila están ayudando a los científicos a comprender cómo se forman las tormentas solares y cómo la actividad del Sol influye en la Tierra. Cuando el Sol libera ráfagas de partículas cargadas conocidas como viento solar, estas partículas viajan por el espacio a velocidades increíbles. Si una fuerte tormenta solar impacta la Tierra, puede interrumpir satélites, dañar redes eléctricas e incluso representar riesgos para los astronautas en el espacio. Al estudiar estos eventos de cerca, la sonda solar Parker está proporcionando información crítica que podría ayudar a predecir tormentas solares y proteger la tecnología y a las personas de sus efectos. Uno de los descubrimientos más emocionantes hasta ahora es la detección de ondas y reversiones inesperadas en el viento solar. Estos extraños movimientos, conocidos como switchbacks o inversiones de campo magnético, no se comprendían bien antes de que la sonda solar Parker se acercara lo suficiente como para observarlos directamente. La misión ha revelado que provienen de lo más profundo de la propia corona, donde poderosas fuerzas magnéticas dan forma al flujo de energía. Los científicos ahora creen que estos rápidos cambios magnéticos contribuyen a acelerar el viento solar, dándole la energía que necesita para escapar de la gravedad del Sol y alcanzar velocidades de más de 1.000.000 de kilómetros por hora. Al comprender estos switchbacks, los investigadores pueden acercarse a resolver uno de los mayores misterios de la ciencia solar: cómo se alimenta el viento solar. Uno de los descubrimientos más significativos que ha realizado la sonda solar Parker hasta ahora se refiere a la estructura de la corona solar. Antes de esta misión, los científicos concebían la corona como una capa de plasma relativamente suave y continua. Sin embargo, la sonda solar Parker ha demostrado que la corona es, en realidad, más parecida a un mar turbulento de energía. En lugar de una capa uniforme, está repleta de campos magnéticos en constante cambio y de ondas de partículas cargadas que se mueven a velocidades increíbles. Normalmente, en el espacio, cuanto más lejos está algo de una fuente de calor, más frío se vuelve. Esta regla se aplica a las fogatas, los hornos e incluso los planetas. Pero la corona desafía esta lógica, alcanzando temperaturas de más de 1.000.000 de grados Celsius. Esto significa que algo dentro de la corona está inyectando cantidades masivas de energía. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que los campos magnéticos desempeñan un papel fundamental en este proceso, pero nunca tuvieron mediciones directas desde el interior de la corona misma hasta ahora. Los instrumentos de la sonda solar Parker han demostrado que la corona está llena de ráfagas de energía, ondas repentinas de plasma y extrañas estructuras magnéticas que se retuercen y giran de forma impredecible. Una de las mayores sorpresas ha sido el descubrimiento de inversiones rápidas y frecuentes en el campo magnético del Sol, conocidas como switchbacks. Estos switchbacks se detectaron previamente en el viento solar, pero su origen era desconocido. La sonda solar Parker descubrió que provienen de lo más profundo de la propia corona, donde poderosas fuerzas magnéticas dan forma al flujo de energía. Los científicos ahora creen que estos rápidos cambios magnéticos contribuyen a acelerar el viento solar, proporcionándole la energía que necesita para escapar de la gravedad del Sol y alcanzar velocidades de más de 1.000.000 de kilómetros por hora. Al comprender estos switchbacks, los investigadores pueden acercarse a resolver uno de los mayores misterios de la ciencia solar: cómo se acelera el viento solar. El Sol no siempre está en calma. A veces libera enormes ráfagas de energía en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal, CME. Estos eventos envían miles de millones de toneladas de partículas cargadas a toda velocidad por el espacio. Comprender cómo se forman estas erupciones es crucial para predecir el clima espacial y proteger la tecnología moderna. Durante sus sobrevuelos cercanos, la sonda solar Parker ha volado a través de algunas de estas eyecciones de masa coronal,
algo que ninguna nave espacial había hecho antes. Los datos han demostrado que estas eyecciones están más estructuradas de lo que se pensaba, con complejas capas de campos magnéticos y plasma que se expanden a medida que se mueven hacia afuera. Al estudiar la estructura detallada de estos eventos, los científicos esperan mejorar su capacidad para predecir cuándo y cómo afectarán a la Tierra. Cuando se observa a la luz visible durante un eclipse solar, la corona parece un conjunto de suaves chorros de gas brillante. Pero cuando se observa a la luz ultravioleta o de rayos X, aparece como una red caótica de regiones activas brillantes rodeadas de áreas más oscuras y frías. La sonda solar Parker está ayudando a explicar estas diferencias al revelar las estructuras a pequeña escala que las crean. Resulta que la corona está llena de finos bucles de energía magnética, algunos de los cuales liberan su energía rápidamente, mientras que otros la almacenan durante periodos más largos. Esto crea los diferentes patrones que se observan en varios tipos de luz. Uno de los hallazgos más emocionantes ha sido la confirmación de que diminutas explosiones conocidas como nanoflares pueden ser responsables de gran parte del calentamiento de la corona. Estas explosiones individuales son demasiado pequeñas para ser vistas directamente desde la Tierra. Cada nanoflare libera una repentina ráfaga de energía, calentando el plasma a su alrededor. Aunque cada evento individual es pequeño, hay tantos de ellos ocurriendo en el Sol en un momento dado que, colectivamente, podrían ser responsables del calor extremo de la corona. El campo magnético del Sol es inmenso, extendiéndose mucho más allá de las órbitas de los planetas. Este campo no es estático, está cambiando y modificándose constantemente a medida que los procesos internos del Sol generan nuevas estructuras magnéticas. Estos cambios influyen en todo el sistema solar, afectando desde el clima espacial hasta los movimientos de las partículas cargadas en el espacio interestelar. Al volar a través de la corona, la sonda solar Parker está proporcionando las mediciones más detalladas hasta ahora de cómo el campo magnético del Sol se conecta con su atmósfera exterior y cómo se extiende hacia el espacio. A diferencia del viento en la Tierra, que está compuesto por aire en movimiento, el viento solar consiste en partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que son expulsadas constantemente de las capas exteriores del Sol. Cuando el viento solar llega a la Tierra, interactúa con el campo magnético del planeta, creando auroras espectaculares cerca de los polos. Pero también puede causar problemas graves. Durante periodos de intensa actividad solar, el viento solar puede volverse mucho más fuerte, desencadenando eventos de clima espacial dañinos. Antes de la sonda solar Parker, los científicos solo podían estudiar el viento solar a distancia. La mayoría de las observaciones se realizaban desde naves espaciales ubicadas lejos del Sol, donde el viento solar ya había viajado millones de kilómetros. Pero estas mediciones distantes solo podían revelar parte del panorama. Para cuando el viento solar llegaba a estas naves espaciales, ya había sido moldeado por otras fuerzas en el espacio. Lo que los científicos necesitaban era una forma de estudiar el viento solar en su origen, antes de que hubiera cambiado y evolucionado. La sonda solar Parker ha hecho esto posible. En lugar de una corriente suave y constante de partículas, la sonda solar Parker ha descubierto que el viento solar está lleno de cambios repentinos y ráfagas de energía. Estas ráfagas, llamadas ondas de plasma, parecen estar vinculadas al campo magnético del Sol. Los instrumentos de la sonda han detectado cambios bruscos y localizados en la dirección del campo magnético. Los científicos ahora creen que estos cambios bruscos en el viento solar pueden desempeñar un papel en la formación de tormentas espaciales que afectan a planetas y naves espaciales. Si una ráfaga de viento solar con fuertes switchbacks o cambios bruscos llega a la Tierra, podría causar cambios repentinos e intensos en el campo magnético del planeta, lo que provocaría interrupciones en nuestra infraestructura de energía y comunicaciones. Comprender cómo se forman estos cambios bruscos y con qué frecuencia ocurren podría ayudar a los científicos a predecir eventos de clima espacial con mayor precisión. Otro hallazgo clave de la sonda solar Parker es que parece haber diferentes tipos de viento solar, cada uno con sus propias características. Algunas regiones producen corrientes de partículas más rápidas y energéticas, mientras que otras generan flujos más lentos y estables. En algunas áreas, las líneas de campo magnético abiertas permiten que las partículas escapen más fácilmente, creando un viento solar rápido. En otras áreas,
Los bucles magnéticos cerrados atrapan el plasma, lo que lleva a corrientes de partículas más lentas y variables. Durante años, los investigadores creyeron que el viento solar estaba principalmente moldeado por procesos a gran escala que ocurrían en lo profundo del Sol. Pero la sonda solar Parker ha demostrado que gran parte de la complejidad del viento solar proviene de interacciones a pequeña escala que ocurren en la corona. Los instrumentos de la sonda han detectado diminutas explosiones magnéticas, movimientos ondulatorios en el plasma y ráfagas de partículas de alta energía que desempeñan un papel crucial en la configuración del comportamiento del viento solar. A medida que la humanidad avanza hacia el envío de astronautas más allá del campo magnético protector de la Tierra, la exposición a la radiación solar se convierte en una preocupación importante. El viento solar transporta partículas energéticas que pueden ser peligrosas tanto para los astronautas como para las naves espaciales. Durante periodos de intensa actividad solar, estas partículas pueden volverse aún más peligrosas, aumentando el riesgo de exposición a la radiación. Al estudiar el viento solar de cerca, la sonda solar Parker está ayudando a los científicos a desarrollar mejores formas de proteger a los astronautas en futuras misiones a la Luna, Marte y más allá. A medida que se aleja del Sol, el viento solar interactúa con planetas, lunas e incluso el espacio interestelar distante. En planetas como Mercurio, que tiene un campo magnético débil, el viento solar bombardea directamente la superficie, despojando partículas y creando una atmósfera delgada y temporal conocida como exosfera. En planetas con campos magnéticos más fuertes como la Tierra y Júpiter, el viento solar crea vastas tormentas magnéticas que pueden producir auroras e influir en el clima planetario. Los científicos ahora están utilizando los datos de la sonda solar Parker para refinar modelos de cómo el viento solar interactúa con el espacio circundante. Al comparar las mediciones cercanas de la sonda con los datos recopilados de naves espaciales más lejanas, los investigadores pueden rastrear cómo cambia el viento solar a medida que se aleja. Esto está ayudando a crear una imagen más completa de cómo la actividad del Sol afecta a todo el sistema solar. Lanzada por la NASA en 1989, la nave espacial Galileo pasó casi 8 años viajando por el espacio antes de llegar a su destino final, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. A diferencia de misiones anteriores que solo habían sobrevolado el gigante gaseoso, Galileo se convirtió en la primera nave espacial en entrar en órbita alrededor de Júpiter, lo que le permitió estudiar el planeta y su sistema circundante durante años en lugar de solo días. Júpiter es un planeta de extremos. Es más de 300 veces más masivo que la Tierra y está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, similar en composición al Sol. Su densa atmósfera alberga la tormenta más grande del sistema solar, la Gran Mancha Roja, que ha estado activa durante siglos. Debajo de sus nubes arremolinadas, los científicos creen que existe una densa capa de hidrógeno metálico líquido, que crea el potente campo magnético del planeta. Galileo fue diseñada para investigar estos misterios de cerca, enviando datos detallados que revelaron la verdadera complejidad del sistema de Júpiter. Uno de los momentos más dramáticos de Galileo llegó al principio de su misión, cuando lanzó una sonda atmosférica a la atmósfera de Júpiter. Esta pequeña nave no tripulada se sumergió en las nubes del planeta a gran velocidad, enviando datos a medida que descendía. Durante casi una hora, transmitió mediciones de temperatura, presión y velocidades del viento antes de ser aplastada y vaporizada por las inmensas fuerzas del planeta. Los datos que recopiló mostraron que los vientos de Júpiter eran mucho más fuertes de lo esperado, con potentes corrientes en chorro que se movían a velocidades de más de 600 km por hora. También reveló que la atmósfera era más seca de lo que los científicos habían predicho, con menores cantidades de agua de lo esperado. Estos hallazgos desafiaron las teorías existentes sobre cómo se formó Júpiter y obligaron a los científicos a reconsiderar su comprensión de la composición del gigante gaseoso. Si bien el estudio de la atmósfera de Júpiter por parte de Galileo fue innovador, algunos de sus descubrimientos más emocionantes provinieron de su exploración de las lunas del planeta. Júpiter tiene docenas de lunas, cada una con características únicas, pero 4 de ellas destacan como las más notables, y con acento O, Europa, Ganimedes y Calisto. Estas grandes lunas, conocidas como las lunas galileanas, fueron descubiertas por primera vez por Galileo Galilei en 1610. Pero no fue hasta que la nave espacial que lleva su nombre llegó a la órbita que sus secretos comenzaron a revelarse. Y con acento O,
la más cercana de las 4 lunas a Júpiter, resultó ser el mundo volcánicamente más activo del sistema solar. Los instrumentos de Galileo detectaron erupciones masivas en su superficie, con columnas de roca fundida y gases que se disparaban decenas de kilómetros al espacio. A diferencia de los volcanes de la Tierra, que se alimentan del calor del núcleo del planeta, la actividad volcánica de Iconacento es causada por las inmensas fuerzas gravitacionales de Júpiter y las otras lunas galileanas. Estas fuerzas estiran y comprimen el interior de Iconacento, generando enormes cantidades de calor e impulsando erupciones continuas en toda su superficie. Europa, la segunda luna galileana, se convirtió rápidamente en uno de los objetos más intrigantes del sistema solar. Las imágenes de Galileo mostraron que la superficie de Europa estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. Pero debajo de ese hielo, los científicos creen que hay un vasto océano de agua líquida. Este océano podría tener más de 100 kilómetros de profundidad, conteniendo más del doble de la cantidad de agua que se encuentra en la Tierra. Lo que hace que este descubrimiento sea tan importante es la posibilidad de que el océano de Europa pueda albergar vida. En las profundidades de los océanos de la Tierra, la vida prospera alrededor de respiraderos hidrotermales, donde el calor del interior del planeta proporciona energía en ausencia de luz solar. Si existen respiraderos similares en el fondo marino de Europa, podrían crear un entorno donde podría existir vida extraterrestre. Algunos científicos creen que organismos primitivos similares a las bacterias que se encuentran en las profundidades de los océanos de la Tierra ya podrían existir allí. Los datos de Galileo proporcionaron la primera evidencia sólida de este océano oculto, lo que impulsó planes para futuras misiones para explorar Europa con más detalle. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, también reveló sorpresas. La sonda descubrió que Ganímedes tiene su propio campo magnético, algo que ninguna otra luna del sistema solar tiene. Esto sugiere que Ganímedes posee un núcleo parcialmente líquido, lo que genera un campo magnético similar al de la Tierra. La nave espacial también detectó evidencia de agua subterránea en Ganímedes, lo que plantea la posibilidad de que también pueda tener un océano debajo de su corteza helada. Observaciones posteriores del telescopio espacial Hubble proporcionaron más evidencia de que la capa de hielo de Ganímedes podría estar flotando sobre un océano salado profundo. A diferencia de Europa, donde el océano puede estar en contacto con el fondo marino rocoso, se cree que el océano de Ganímedes está atrapado entre capas de hielo. Esto hace que sea menos probable que tenga la misma actividad hidrotérmica que podría sustentar la vida. Pero la presencia de agua líquida aún lo convierte en un mundo intrigante para estudiar. Calisto, la más externa de las lunas galileanas, resultó ser muy diferente de las demás. Mientras que Iconacento, Europa y Ganímedes mostraban signos de procesos activos que daban forma a sus superficies, Calisto parecía ser un mundo mucho más antiguo y con más cráteres. Los instrumentos de Galileo detectaron una firma magnética alrededor de Calisto que sugiere la presencia de una capa conductora debajo de la superficie. Si se trata de un océano salado, podría ser uno de los más profundos y antiguos del sistema solar. Más allá de las lunas, Galileo proporcionó información innovadora sobre el entorno magnético de Júpiter. El planeta tiene el campo magnético más potente del sistema solar, creando una vasta región de partículas cargadas conocida como la magnetosfera. Esta magnetosfera se extiende millones de kilómetros en el espacio, interactuando con el viento solar y dando forma al entorno alrededor de Júpiter. Los instrumentos de Galileo revelaron que esta región es mucho más compleja de lo que se pensaba, con intensos cinturones de radiación y corrientes eléctricas que afectan a todo el sistema. Los científicos sabían desde hacía mucho tiempo que la magnetosfera del planeta era inmensa, pero Galileo demostró que era incluso más grande de lo esperado, a veces extendiéndose hasta la órbita de Saturno. Esto significa que la influencia de Júpiter se extiende mucho más allá de su entorno inmediato, dando forma al entorno espacial del sistema solar exterior. Durante su estancia en Júpiter, Galileo realizó múltiples sobrevuelos de las lunas del planeta, enviando cada vez nuevos datos que remodelaron la comprensión de los científicos sobre estos mundos. Se enfrentó a condiciones duras, incluida una intensa radiación que dañó gradualmente sus sistemas. A pesar de esto, la nave espacial continuó operando durante años, proporcionando una visión sin precedentes del complejo sistema de Júpiter. Después de más de una década en el espacio,
la misión Galileo llegó a su fin en 2003. La NASA decidió enviar la nave espacial a una inmersión final en la atmósfera de Júpiter, asegurándose de que no chocara accidentalmente y contaminara una de las lunas potencialmente habitables como Europa con microbios terrestres. Mientras se sumergía en las nubes del planeta, Galileo envió una última ráfaga de datos antes de ser destruida por las presiones y temperaturas extremas dentro de Júpiter. La misión sentó las bases para misiones de seguimiento como Juno, que ahora está estudiando el interior y el campo magnético del planeta, y la próxima Europa Clipper, que investigará el océano de Europa con más detalle. Los datos recopilados por Galileo siguen siendo una fuente crucial de información, lo que ayuda a los científicos a comprender no solo Júpiter, sino también la naturaleza de los planetas gigantes en todo el universo. A diferencia del campo magnético de la Tierra, que es relativamente simple y tiene una forma similar a la de un imán de barra, el campo magnético de Júpiter es inmenso, irregular y cambia constantemente. Se extiende millones de kilómetros en el espacio, formando una vasta burbuja de partículas cargadas y campos magnéticos conocida como la magnetosfera. Esta magnetosfera es la estructura más grande de su tipo en el sistema solar, extendiéndose tan lejos que, si fuera visible a simple vista, parecería más grande que la luna llena en el cielo nocturno. A diferencia de las naves espaciales anteriores, Galileo llevaba instrumentos diseñados para medir la fuerza y la forma del campo magnético de Júpiter, así como la forma en que interactuaba con el espacio circundante. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que el campo magnético de Júpiter no es simétrico. En la Tierra, los polos magnéticos norte y sur están posicionados relativamente cerca de los polos geográficos. Pero en Júpiter, el campo magnético está inclinado con respecto a su eje de rotación y su fuerza es mucho mayor en algunas áreas que en otras. Un lado del campo se extiende más profundamente en el espacio, mientras que el otro parece comprimido. Esta forma inusual sugiere que el campo magnético interno de Júpiter se genera de una manera diferente a la de la Tierra. Los científicos creen que el campo magnético de la Tierra es producido por el movimiento de hierro fundido en su núcleo exterior. Pero Júpiter no tiene una superficie sólida o un núcleo metálico como el de la Tierra. En lo profundo de Júpiter, la inmensa presión y temperatura fuerzan al hidrógeno a un estado en el que actúa como un metal, conduciendo electricidad y creando un campo magnético. A diferencia del núcleo de la Tierra, que tiene una estructura relativamente estable, el interior de Júpiter está en constante movimiento convectivo. Este movimiento dinámico podría explicar por qué su campo magnético es tan irregular y cambia con el tiempo. Una de las características más dramáticas de la magnetosfera de Júpiter es la forma en que interactúa con sus lunas, siendo Iconocento O el ejemplo más extremo. Las erupciones masivas de Iconocento O envían columnas de gas y polvo a lo alto del espacio. Estas erupciones volcánicas liberan azufre y otros materiales que quedan atrapados en el campo magnético de Júpiter, formando un anillo gigante de partículas cargadas alrededor del planeta. Esta región, conocida como el toro de plasma de Iconocento O, es un vasto cinturón brillante de partículas energizadas que interactúan constantemente con la magnetosfera de Júpiter. A medida que Iconocento O se mueve a través de este entorno magnético, se forman potentes corrientes eléctricas entre la Luna y Júpiter. Estas corrientes generan enormes ráfagas de ondas de radio que pueden detectarse desde la Tierra. También crean destellos de relámpagos en la atmósfera de Júpiter donde las partículas cargadas entran en el campo magnético del planeta. Los instrumentos de Galileo detectaron estas interacciones eléctricas, proporcionando nuevas pruebas de cómo el campo magnético de Júpiter influye en sus lunas y en el espacio que las rodea. El borde exterior de la magnetosfera de Júpiter es donde la influencia del planeta se encuentra con el viento solar. Cuando las partículas del viento solar llegan a Júpiter, se encuentran con el campo magnético del planeta, creando una onda de choque, similar a cómo el agua fluye alrededor de una roca en un río. Este límite, conocido como la onda de choque, marca el punto donde el viento solar se ralentiza y comienza a moverse alrededor de la magnetosfera de Júpiter. Las observaciones de Galileo revelaron que este límite no es fijo, en cambio, se desplaza de un lado a otro a medida que cambia la fuerza del viento solar. A veces, intensas ráfagas de actividad solar pueden comprimir la magnetosfera de Júpiter, forzándola a acercarse al planeta. Otras veces, la magnetosfera se expande hacia afuera,
creando una vasta región donde el campo magnético de Júpiter domina. Este movimiento constante afecta a todo el sistema, influyendo en el comportamiento de las partículas cargadas, los cinturones de radiación e incluso las auroras en la atmósfera superior de Júpiter. Las auroras de Júpiter son algunas de las más potentes del sistema solar. A diferencia de las auroras de la Tierra, que son causadas por partículas cargadas del Sol que interactúan con la atmósfera, las auroras de Júpiter son impulsadas por su propia magnetosfera y la interacción con sus lunas. La intensa radiación y las corrientes eléctricas generadas dentro de la magnetosfera crean bandas brillantes de luz alrededor de los polos del planeta. Los datos de Galileo mostraron que estas auroras cambian constantemente, a veces formando patrones brillantes y arremolinados que varían con el tiempo. Se descubrió que algunas de las auroras de Júpiter estaban influenciadas por sus lunas. Los científicos encontraron que Europa y Ganímedes, en particular, dejan una firma distintiva en las auroras de Júpiter. A medida que estas lunas se mueven a través de la magnetosfera, crean conexiones eléctricas que dejan huellas brillantes en la atmósfera del planeta. Estas huellas viajan a lo largo de las líneas del campo magnético de Júpiter, formando puntos brillantes de luz cerca de los polos. El campo magnético de Júpiter también desempeña un papel crucial en el atrapamiento de radiación de alta energía alrededor del planeta. La región conocida como los cinturones de radiación de Júpiter contiene algunas de las radiaciones más intensas del sistema solar. Estos cinturones están llenos de electrones de movimiento rápido y otras partículas cargadas que giran en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético de Júpiter. La radiación en estos cinturones es tan fuerte que puede dañar la electrónica de las naves espaciales e incluso representar un riesgo para futuras misiones humanas si alguna vez se aventuran a los planetas exteriores. Galileo tuvo que ser diseñado especialmente para soportar esta radiación extrema, llevando un blindaje robusto para proteger sus instrumentos. Pero incluso con estas precauciones, algunos de sus sistemas se vieron afectados por la intensa radiación con el tiempo. Los descubrimientos de la nave espacial sobre estos cinturones de radiación ayudaron a los científicos a comprender cómo el campo magnético de Júpiter interactúa con el espacio que lo rodea y cómo podrían existir entornos similares alrededor de otros planetas masivos en el universo. Antes de la misión Cassini, los anillos de Saturno se consideraban a menudo características relativamente estáticas, vastas estructuras heladas que habían permanecido en gran parte inalteradas durante millones de años. Sin embargo, a medida que la nave espacial realizaba repetidos sobrevuelos a través del intrincado sistema de anillos de Saturno, reveló que estos anillos eran todo menos estables. En cambio, eran dinámicos, cambiando y evolucionando constantemente en respuesta a una variedad de fuerzas, desde la inmensa gravedad de Saturno hasta las interacciones con sus numerosas lunas e incluso las colisiones entre las partículas de los propios anillos. Las primeras observaciones desde la Tierra y misiones pasadas como las Voyager habían sugerido que los anillos estaban compuestos por innumerables partículas pequeñas que variaban en tamaño desde diminutos granos de hielo hasta enormes rocas. Lo que Cassini descubrió fue que estas partículas estaban en constante movimiento, formando ondas y patrones que se propagaban por los anillos como olas en un océano. Algunas de estas ondas eran causadas por las lunas de Saturno, que ejercían fuerzas gravitacionales que tiraban del material de los anillos. Otras fueron creadas por procesos invisibles, lo que insinuaba nuevas dinámicas que los científicos aún están tratando de comprender. Las imágenes detalladas de Cassini mostraron estructuras dentro de los anillos que nunca antes se habían visto. Entre ellas se encontraban las hélices, características que aparecían cuando objetos más grandes, posiblemente lunas pequeñas incrustadas, se movían a través de los anillos. Estas lunas eran demasiado diminutas para ser observadas directamente, pero su presencia se revelaba por las perturbaciones que creaban, abriendo huecos distintivos en el material circundante. Estas formas de hélice proporcionaron pistas sobre cómo podrían formarse las lunas dentro de los anillos y cómo podrían estar funcionando procesos similares en otros sistemas planetarios. Los científicos habían debatido durante mucho tiempo si los anillos se habían formado junto con Saturno hace miles de millones de años, o si eran una adición más reciente al planeta. Los datos de Cassini sugirieron que los anillos pueden haberse formado hace solo unos pocos cientos de millones de años, un lapso de tiempo relativamente reciente en escalas cósmicas.
Esto planteó nuevas preguntas sobre cómo se formaron los anillos y si eventualmente podrían desaparecer. Si los anillos son realmente jóvenes, sugiere que podrían haber sido creados por la ruptura de una gran luna helada o la captura de un cometa que pasó y que fue destrozado por la gravedad de Saturno. Cassini también demostró que los anillos están desprendiendo material hacia la atmósfera de Saturno a un ritmo más rápido de lo esperado. Pequeñas partículas de los anillos se desplazan lentamente hacia adentro y caen en el planeta, creando un fenómeno conocido como lluvia de anillos. Este proceso, que fue medido directamente por Cassini durante sus últimas órbitas, sugiere que los anillos podrían estar desapareciendo con el tiempo. Si esta lluvia continúa, los anillos podrían eventualmente desvanecerse, dejando a Saturno con un aspecto muy diferente al que tiene hoy. Los instrumentos de Cassini detectaron variaciones en la composición de diferentes secciones de los anillos, revelando regiones que eran más ricas en hielo y otras que contenían más polvo y roca. Algunas partes de los anillos parecían más brillantes y puras, mientras que otras eran más oscuras y más contaminadas, posiblemente por escombros que habían caído del entorno circundante. Esto sugería que los anillos no solo estaban cambiando de estructura, sino también de composición, afectados por colisiones e interacciones continuas con el espacio que los rodeaba. Los datos de la nave espacial también proporcionaron información crucial sobre las interacciones entre los anillos y las muchas lunas de Saturno. Algunas lunas como Pan y Dafne orbitan dentro de los huecos de los anillos, actuando como pastores que ayudan a mantener las partículas de los anillos en su lugar. Estas lunas crean perturbaciones en forma de onda en el material de los anillos a medida que pasan, esculpiendo los bordes de los huecos que habitan. Otras lunas como Encélado contribuyen activamente con material a los anillos. Cassini descubrió que Encélado, que tiene géiseres que arrojan vapor de agua desde debajo de su corteza helada, estaba alimentando partículas heladas al anillo E de Saturno, aumentando su material con el tiempo. Cassini observó que los cambios en la actividad del Sol podían alterar la apariencia de los anillos, haciendo que algunas áreas se iluminaran u oscurecieran dependiendo del nivel de luz solar que recibían. Esto insinuaba una conexión entre los anillos y el clima espacial, mostrando que no eran estructuras aisladas, sino parte de un sistema más grande influenciado por el entorno más allá del propio Saturno. Las últimas órbitas de Cassini, conocidas como el Gran Final, permitieron a los científicos recopilar las mediciones más detalladas jamás tomadas de los anillos. A medida que la nave espacial realizaba una serie de inmersiones audaces entre los anillos y Saturno, proporcionó datos de cerca sobre su estructura y composición. Los descubrimientos realizados por Cassini han remodelado nuestra comprensión de los anillos planetarios, no solo en Saturno, sino en todo el sistema solar. Los conocimientos obtenidos de esta misión han ayudado a los científicos a comprender mejor la formación y evolución de los sistemas de anillos alrededor de otros planetas, incluidos los delgados anillos de Júpiter, Urano y Neptuno. Las observaciones de Cassini también han proporcionado pistas sobre cómo podrían formarse los anillos alrededor de exoplanetas en sistemas estelares distantes, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cuán comunes podrían ser estas características en el universo. Las lunas de Saturno han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación, pero fue la misión Cassini la que las transformó de mundos distantes y misteriosos en algunos de los lugares más intrigantes del sistema solar. Titán, la luna más grande de Saturno, había sido durante mucho tiempo un enigma. Incluso las sondas Voyager, que la sobrevolaron a principios de la década de 1980, no pudieron ver a través de su densa y nebulosa atmósfera. Cassini, junto con su módulo de aterrizaje Huygens, finalmente proporcionó la primera mirada detallada a la superficie de Titán. Lo que la misión encontró fue diferente a cualquier otra cosa en el sistema solar. Titán posee una atmósfera más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano y otros compuestos orgánicos. Esto la convierte en la única luna conocida en el sistema solar que tiene una atmósfera sustancial. Y la presencia de metano en cantidades tan grandes planteó nuevas preguntas sobre cómo podría reponerse constantemente, ya que el metano atmosférico es susceptible a la fotodisociación por la luz solar. Los instrumentos de radar e infrarrojos de Cassini penetraron las nubes naranjas de Titán, revelando un mundo cubierto de lagos y ríos. Pero en lugar de agua, estos cuerpos líquidos estaban llenos de metano y etano. Algunos lagos eran pequeños, dispersos por el paisaje,
mientras que otros se extendían por cientos de kilómetros, asemejándose a mares. Estos descubrimientos confirmaron que Titán tenía un ciclo meteorológico activo similar al de la Tierra, con metano evaporándose de la superficie, formando nubes y cayendo como lluvia. Este ciclo, impulsado por una química exótica, mostró que la superficie de Titán era constantemente remodelada por procesos que, aunque diferentes a los de la Tierra, eran extrañamente familiares. Huygens, que aterrizó en Titán en 2005, proporcionó las primeras imágenes de cerca del terreno de la Luna. Aterrizó en un paisaje de guijarros redondeados, probablemente hechos de hielo de agua tan duro como la roca en las gélidas condiciones de Titán. Los instrumentos del módulo de aterrizaje detectaron signos de lluvias pasadas e incluso evidencia de erosión fluvial, lo que insinuaba un mundo que, a pesar de sus bajas temperaturas, fue moldeado por procesos geológicos similares a los de nuestro propio planeta. La misión también encontró moléculas orgánicas complejas en la atmósfera y en la superficie, lo que planteó nuevas preguntas sobre si los bloques de construcción químicos de la vida podrían existir o incluso formarse en el entorno único de Titán. Debajo de la superficie de Titán, los datos de Cassini sugirieron la presencia de un océano subterráneo, probablemente compuesto de agua líquida y amoníaco. Este océano subsuperficial, escondido bajo kilómetros de hielo, añadió otra capa de intriga a Titán, y despertó el interés en su potencial para la habitabilidad. Los científicos ya habían considerado la posibilidad de que la vida se formara en los lagos ricos en metano de Titán, pero el potencial de un océano debajo de su superficie abrió posibilidades completamente nuevas para la astrobiología. Mientras Titán presentaba un mundo exótico cubierto de química orgánica, Encélado ofrecía algo aún más inesperado, evidencia directa de agua líquida rociando el espacio. Cassini detectó por primera vez indicios de esto en 2005 cuando observó extrañas columnas erupcionando desde el polo sur de Encélado. Estas columnas, compuestas de vapor de agua y partículas de hielo, salían a chorros de fisuras en la corteza helada de la Luna, alcanzando cientos de kilómetros en el espacio. El descubrimiento fue innovador y un hito para la búsqueda de vida. A medida que Cassini volaba a través de estas columnas, recopiló datos que revelaron no solo agua, sino moléculas orgánicas e incluso gas hidrógeno. La presencia de hidrógeno fue particularmente emocionante porque sugería la posibilidad de respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. Las columnas de Encélado también proporcionaron una rara oportunidad de estudiar un océano sin tener que perforar kilómetros de hielo. Cassini pudo volar a través de los chorros y muestrear directamente su composición, lo que dio a los científicos información sobre lo que podría existir debajo de la corteza de la Luna. El hecho de que las columnas contuvieran moléculas orgánicas complejas, algunos de los ingredientes básicos para la vida, solo profundizó el misterio y el entusiasmo. Antes de Cassini, la búsqueda de vida más allá de la Tierra se había centrado en gran medida en los planetas, siendo Marte uno de los objetivos principales. Pero Encélado demostró que incluso las pequeñas lunas heladas podían albergar entornos donde la vida podría ser posible. También planteó nuevas preguntas sobre cuán comunes podrían ser tales lunas en todo el universo. Las observaciones de Cassini de Encélado confirmaron que el agua líquida podría existir en lugares lejanos del Sol, mantenida caliente no por el calor solar, sino por las fuerzas de marea internas generadas por la gravedad de Saturno. La atracción gravitacional de Saturno, estirando y flexionando constantemente a Encélado, generaba suficiente calor para evitar que su océano subterráneo se congelara. La NASA y otras agencias espaciales han propuesto desde entonces misiones diseñadas para regresar a estas lunas con nuevas naves espaciales capaces de tomar muestras de los lagos de Titán o volar directamente a través de las columnas de Encélado para buscar signos de vida. Estas lunas, que alguna vez se consideraron solo pequeños satélites congelados, se habían convertido ahora en algunos de los lugares más importantes en la búsqueda de entornos habitables más allá de la Tierra. La misión Cassini terminó en 2017 cuando la nave espacial fue enviada deliberadamente a una inmersión final en la atmósfera de Saturno para evitar cualquier posibilidad de contaminación de lunas como Encélado o Titán con microbios terrestres. Pero sus descubrimientos continúan influyendo en la exploración espacial hoy en día. Los datos que envió proporcionaron una base sólida para futuras misiones, inspirando nuevos esfuerzos y ampliando las posibilidades de donde podríamos encontrar algún día evidencia de biología extraterrestre.
Clasificado como el 9º planeta hasta su controvertida redefinición como planeta enano en 2006, Plutón era poco más que un punto borroso y distante en las imágenes de telescopio. Sin embargo, todo cambió en 2015 cuando la nave espacial New Horizons de la NASA completó su histórico sobrevuelo, capturando las primeras imágenes detalladas de la superficie de Plutón y revelando un mundo increíblemente complejo y dinámico. New Horizons viajó más de 4.800 millones de kilómetros en casi una década para llegar a Plutón, moviéndose más rápido que cualquier nave espacial anterior. Debido a la vasta distancia, la comunicación con la nave espacial tardó horas, lo que hizo que cada paquete de datos fuera precioso. El objetivo de la misión era simple: observar más de cerca a Plutón y su luna más grande, Caronte. A medida que New Horizons se acercaba, transmitió las primeras imágenes claras de la superficie de Plutón. Una de las características más llamativas fue una enorme llanura en forma de corazón, ahora conocida como Sputnik Planitia. A diferencia de los paisajes craterizados comunes en la mayoría de los pequeños cuerpos planetarios, esta área era sorprendentemente suave y libre de cráteres de impacto, lo que sugería que la superficie de Plutón era geológicamente activa. La vasta llanura de hielo de nitrógeno parecía ser remodelada por procesos internos, con patrones poligonales que insinuaban lentas corrientes de convección debajo de la superficie. Esto fue totalmente inesperado, ya que la mayoría de los científicos asumieron que Plutón, al estar tan lejos del Sol y ser relativamente pequeño, sería un mundo congelado e inmutable. Más allá de Sputnik Planitia, la superficie de Plutón estaba cubierta de imponentes montañas de hielo, algunas de las cuales alcanzaban más de 6.000 metros de altura. Estas montañas no estaban hechas de roca, sino de hielo de agua sólido, que en las gélidas temperaturas de Plutón actúa de manera muy similar a como lo hace la roca en la Tierra, siendo rígido y capaz de formar estructuras elevadas. La presencia de picos tan grandes y afilados indicaba que la corteza de Plutón está compuesta de hielo de agua lo suficientemente fuerte como para soportar estas estructuras masivas. Otra sorpresa llegó en forma de capas de neblina en la delgada atmósfera de Plutón. New Horizons capturó imágenes impresionantes de la luz solar dispersándose a través de estas capas, revelando una atmósfera compleja compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano y monóxido de carbono. La neblina se extendía mucho más alto de lo esperado, formando delicadas capas azules que le daban a Plutón un brillo de otro mundo. El descubrimiento de la neblina atmosférica sugería procesos químicos activos, posiblemente involucrando cambios estacionales a medida que la órbita altamente elíptica de Plutón lo acerca y lo aleja del Sol con el tiempo. Caronte, la luna más grande de Plutón, también reveló una actividad geológica inesperada. En lugar de una superficie lisa y cubierta de cráteres, Caronte presentaba profundos abismos y enormes acantilados, algunos más altos que el Gran Cañón. Una vasta región oscura cerca de su polo norte, informalmente llamada Mordor Mácula, insinuaba procesos superficiales únicos que podrían estar relacionados con depósitos de hielo o actividad criovolcánica pasada. La superficie de Caronte parecía haber sido remodelada por fuerzas internas, lo que sugería que pudo haber tenido un océano subsuperficial que luego se congeló y expandió, agrietando la superficie en el proceso. New Horizons también proporcionó las primeras mediciones detalladas de las otras lunas mucho más pequeñas de Plutón, Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Estas lunas, que giran caóticamente en rotaciones impredecibles, insinuaban una compleja historia de interacciones gravitacionales y colisiones entre Plutón y Caronte. A diferencia de las lunas ordenadas que orbitan alrededor de los gigantes gaseosos, las lunas más pequeñas de Plutón rotaban de forma impredecible, probablemente influenciadas por la fuerte atracción gravitacional de Caronte y el movimiento caótico del sistema binario Plutón-Caronte. Antes del sobrevuelo, muchos científicos creían que la actividad geológica requería a un interior grande y caliente, como los que se encuentran en planetas como la Tierra o la Luna y con acento O de Júpiter. Plutón desafió esa suposición. A pesar de estar lejos del Sol y no tener fuertes fuerzas de marea que generaran calor interno significativo, mostró signos de renovación superficial continua. Esto planteó nuevas preguntas sobre los procesos internos que podrían estar en juego en otros objetos distantes en el cinturón de Kuiper, donde reside Plutón. La misión también reavivó las discusiones sobre la clasificación planetaria. Plutón, con su terreno diverso, superficie activa y atmósfera compleja,
desafió las expectativas para un simple planeta enano. Algunos científicos argumentaron que cumplía los criterios para ser un planeta de pleno derecho, independientemente de su tamaño. El debate continúa, pero una cosa quedó clara: Plutón estaba lejos de ser una roca aburrida y congelada. La superficie de Plutón es un mundo en constante movimiento, moldeado por procesos geológicos y atmosféricos que continúan remodelando su superficie con el tiempo. Uno de los indicadores más llamativos de este cambio es Sputnik Planitia, cuya vasta llanura de hielo de nitrógeno está marcada por patrones poligonales que se extienden por kilómetros. Debajo de la superficie, lentas corrientes convectivas transportan material hacia arriba en algunas áreas y hacia abajo en otras, borrando viejos cráteres de impacto y creando un terreno en constante renovación. Este proceso se asemeja a la forma en que la roca fundida circula debajo de la corteza terrestre en nuestro propio planeta, impulsando la tectónica de placas. Pero en Plutón, este fenómeno ocurre con nitrógeno congelado en lugar de magma líquido. En la Tierra, la tectónica de placas y la actividad volcánica son impulsadas por el calor de la desintegración radiactiva en el núcleo del planeta. Plutón, al ser mucho más pequeño y estar más lejos del Sol, carece de esta fuente de calor interno significativa. En cambio, los científicos creen que la lenta congelación de un posible océano subterráneo y la liberación gradual de energía de la sublimación del hielo de nitrógeno podrían estar impulsando los cambios en la superficie. Otro signo del paisaje en evolución de Plutón es la presencia de glaciares que parecen fluir por la superficie. Mientras que los glaciares en la Tierra están hechos de hielo de agua, los de Plutón están compuestos principalmente de nitrógeno congelado, y en menor medida de metano y monóxido de carbono. El hielo de nitrógeno se mueve lentamente por el paisaje, transportando material de elevaciones más altas a Sputnik Planitia. Algunas regiones muestran evidencia de antiguos flujos glaciares que se han solidificado en su lugar, mientras que otras sugieren que el proceso aún está activo hoy. New Horizons también reveló una variedad de pozos y depresiones en la superficie de Plutón, algunos de los cuales parecen estar conectados a procesos que involucran la sublimación del hielo. La sublimación ocurre cuando un sólido se convierte directamente en gas, saltándose la fase líquida. En Plutón, el hielo de nitrógeno y metano puede sublimarse cuando se expone a la luz solar, remodelando gradualmente el terreno durante largos periodos. Algunos de los pozos de forma irregular vistos por New Horizons se asemejan a los formados por sublimación en otros cuerpos helados, lo que sugiere que la superficie de Plutón no solo está cambiando, sino que se está erosionando activamente en respuesta a los cambios estacionales. La atmósfera de Plutón es extremadamente delgada y está compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano y monóxido de carbono. A pesar de su baja presión, esta atmósfera experimenta cambios significativos a medida que Plutón se mueve a lo largo de su larga órbita elíptica alrededor del Sol. A medida que Plutón se acerca al Sol, los hielos superficiales se calientan ligeramente y liberan gases a la atmósfera. Cuando Plutón se aleja, ocurre lo contrario, los gases se congelan de nuevo en la superficie, formando nuevos depósitos de hielo. Se cree que este proceso de respiración atmosférica impulsa muchos de los cambios estacionales que se observan en la superficie de Plutón. Algunas áreas se cubren con nuevos depósitos de hielo con el tiempo, mientras que otras se erosionan gradualmente. Estos cambios no son tan rápidos como las estaciones en la Tierra, sino que ocurren a lo largo de la órbita de 248 años de Plutón alrededor del Sol. Debido a que New Horizons solo observó Plutón durante un breve momento en su largo viaje, los científicos deben basarse en modelos y observaciones pasadas para reconstruir la imagen completa de su clima en evolución. Una de las características más misteriosas de la superficie de Plutón es la presencia de parches oscuros de color rojizo que aparecen en ciertas regiones, incluidos los campos de dunas ecuatoriales y el terreno oscuro de Cthulhu Mácula. Se cree que estos parches oscuros están hechos de moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, que se forman cuando la luz ultravioleta del Sol interactúa con el metano en la atmósfera de Plutón. Con el tiempo, estos compuestos orgánicos se asientan en la superficie, cambiando el color y la composición del terreno. La distribución de estos materiales oscuros sugiere que la química de la superficie de Plutón está cambiando constantemente, influenciada tanto por procesos atmosféricos como geológicos. Los descubrimientos de la misión New Horizons sugieren que Plutón no es un caso aislado.
Muchos otros objetos en el cinturón de Kuiper también podrían estar activos y evolucionando de maneras que aún no comprendemos. Futuras misiones a esta distante región del sistema solar pueden revelar aún más sorpresas, desafiando aún más la idea de que los pequeños mundos helados están congelados en el tiempo. Asterisco asterisco más allá de Plutón, las maravillas ocultas del cinturón de Kuiper asterisco asterisco. Más allá de la órbita de Plutón se extiende una vasta y misteriosa región del sistema solar conocida como el cinturón de Kuiper. Es un reino de cuerpos helados y antiguos remanentes de los primeros días de la formación planetaria. Durante siglos, los astrónomos sospecharon que algo existía más allá de Neptuno. Pero no fue hasta finales del siglo XX que los telescopios comenzaron a revelar una población de objetos que orbitaban el Sol en esta distante región. Estos descubrimientos cambiaron drásticamente nuestra comprensión del sistema solar exterior y plantearon nuevas preguntas sobre lo que se encuentra en la fría oscuridad más allá de Plutón. El cinturón de Kuiper es el hogar de innumerables objetos helados, algunos tan pequeños como unos pocos kilómetros de diámetro, mientras que otros rivalizan con Plutón en tamaño. Estos objetos, conocidos como objetos del cinturón de Kuiper, KBOs, orbitan el Sol en un disco ancho y aplanado que se extiende miles de millones de kilómetros. En el espacio. A diferencia de los planetas, que despejan sus órbitas de escombros, los KBOs están dispersos en una vasta área, moviéndose en diferentes trayectorias que insinúan interacciones gravitacionales pasadas con Neptuno y otros planetas gigantes. Los científicos creen que estos objetos guardan pistas cruciales sobre la formación del sistema solar, ya que se considera que están hechos del mismo material primordial que existía cuando los planetas se estaban formando hace más de 4.000 millones de años. Una de las mayores sorpresas de la misión New Horizons llegó después de su sobrevuelo de Plutón, cuando continuó adentrándose en el cinturón de Kuiper y encontró un pequeño objeto antiguo llamado Arrokoth, también conocido como Ultima Thule. A diferencia de Plutón, que tiene una superficie compleja y en evolución, Arrokoth parece haber permanecido en gran parte inalterado desde el sistema solar temprano. Su superficie es lisa, rojiza y cubierta de metano congelado, lo que sugiere que ha permanecido frío y sin perturbaciones durante miles de millones de años. La forma de Arrokoth, dos lóbulos fusionados suavemente, sugiere que se formó lentamente en el ambiente tranquilo del cinturón de Kuiper temprano, en lugar de experimentar colisiones violentas como muchos asteroides